Buenos días, soy Ana Trasancos Yáñez, una de las tutoras de la asignatura de Lengua y Literatura del nivel 1. Hoy estamos con la clase virtual correspondiente al día 30 de noviembre. Os recuerdo que tenemos las sesiones de repaso el día 7 y 14 de diciembre y que el examen presencial será el 17 de diciembre. Vamos a ver los temas, los contenidos que tendríamos que estudiar esta evaluación. Tenemos dos bloques, el bloque temático 1, que es la comunicación, y estos temas ya los hemos visto, sería el tema 1, que es la comunicación y sus elementos, el tema 2, que es tipología de textos, la exposición, el tema 3, que es la tipología de textos, la narración, el tema 4, que es la tipología de textos, la descripción, el tema 5, que es la tipología de textos, la argumentación, el tema 6, también tipología de textos, el diálogo, y el tema 7, habilidades lingüísticas. Hoy vamos a comenzar el bloque temático 2, que se llama lengua y sociedad, y el tema sería el tema 1, que es la lengua española. Estamos con el libro de texto en el tema 1, que es la lengua española, en la página 192-193. Es importante que tengáis el libro de texto delante para ir avanzando a medida que vamos explicando el tema. Son varios los conceptos que vamos a ver en este tema. En general, sobre todo, vamos a ver la definición, el origen y la evolución de lo que es la lengua y en este caso la lengua española, y además vamos a ver los principales fenómenos lingüísticos. Con respecto al origen y evolución de la lengua española, lo más importante, que es el punto 1.1, sería que la lengua española ha ido evolucionando a través de la historia, con las diferentes aportaciones de los pueblos y culturas que han poblado la península ibérica. Entonces vamos a ver las diferentes aportaciones de esos pueblos y cómo ha influido en la formación del lenguaje. Bien. La primera época de la que podemos hablar son dos, es la época prerrománica y la románica. La época prerromana se refiere a los pueblos que hablaban lenguas muy diferentes, que eran los pueblos íberos, los celtas, los vascos, los fenicios, los griegos y los cartagineses. ¿Qué pasa? Que con la romanización desaparecieron todas esas lenguas, menos el vasco. En el País Vasco es una singularidad porque no sufrió la dominación romana como el resto de la península y por eso conservó su propia lengua. En general se impuso el latín en toda la península ibérica. Sin embargo, tenemos algunas voces prerromanas que subsistieron, que podemos digamos que tomar como ejemplo. Podríais recordar pues 2 o 3 voces en caso de que en algún ejercicio pues, se pida, o en el examen, se pida que nombréis alguna palabra de origen prerromano. Pues tenemos vega, barro, losa, arroyo, cerveza, etc. De todas maneras, en el libro de texto tenéis más. La siguiente época de la que tendríamos que hablar, después de la época prerromana, es la romanización, que comienza a partir del siglo III a.C. La base fundamental en la que se basa el castellano, en general, es la lengua de los romanos. ¿Y la lengua de los romanos cuál era? Era el latín. Pero la lengua que trajeron no era el latín culto, sino el latín vulgar, usado por los soldados, los comerciantes y colonos que llegaron a la península ibérica. Tenemos que la mayoría de las palabras proceden del latín, en general un 70% más o menos, y también tenemos ejemplos de esas voces románicas, esas voces romanas que todavía se conservan, por ejemplo, los días de la semana, menos el sábado, que es una palabra hebrea, los nombres de las ciudades, por ejemplo, Pamplona, León, Lugo, Mérida, los numerales, etc. ¿Qué ocurre después de la romanización? Pues tenemos el declive del Imperio Romano.
las invasiones de visigodos y árabes hicieron evolucionar el lenguaje común en derivados del latín, originando la formación de distintas lenguas, llamadas lenguas románicas. Esto es importante que lo memoricéis. ¿Qué lenguas románicas podemos encontrar? Podemos tener el castellano, el catalán, el gallego, el italiano, el francés, el portugués, el rumano, etc. El castellano era una lengua románica que se hablaba en la zona que se convertiría en el Reino de Castilla. Bien, pasamos a la página 194 del libro de texto y tenemos el siguiente punto que nos habla de los visigodos y de los árabes. Durante el siglo V después de Cristo los pueblos bárbaros invaden la península ibérica, pero los más importantes fueron los visigodos, que nos dejaron muchas palabras que nosotros denominamos germanismos. También tenemos ejemplos de germanismos en la página 195 del libro de texto, entre ellos, por ejemplo, guerra, ropa, ganar, espía, brotar, etc. Este reino visigodo sucumbió a la invasión de los árabes, que empezó en el año 711. Y los árabes permanecieron en la península 7 siglos. Entonces, como resultado de la convivencia con los árabes, pues las hablas románicas recibieron también centenares de arabismos. Arabismos son las palabras de origen árabe. Y tendríamos también ejemplos, como por ejemplo aceituna, albañil, alcalde, albaricoque, alcohol. Veis que empiezan por al muchas de las palabras. También naranja, azúcar, sandía, zanahoria, etc. Los españoles se quedaron en los territorios ocupados también por los árabes y a estos españoles se les denomina mozárabes. Muchos conservaron su habla romance, que es el mozárabe. Se fue extinguiendo a medida que la Reconquista iba imponiendo las lenguas de los cristianos del norte y sabemos que la principal fuente que hoy poseemos sobre la lengua mozárabe son las jarchas, que veremos también en este curso. Quería hacer un inciso porque esta evolución que estamos viendo de la lengua también nos puede servir para memorizar las clases de historia, en lo que se refiere a la historia de España, sobre todo a la temprana historia de España. Bien, ¿qué ocurre en el norte de España? Pues en el norte de España, durante este tiempo, la lengua va evolucionando y deja de ser el latín y se forma una nueva lengua, que es el castellano. La siguiente época que nos encontramos y que tenéis en la página 196 del libro de texto es la Baja Edad Media. Durante la Reconquista, los cristianos desde el norte van ganando terreno a los árabes y con ellos la lengua castellana también se va extinguiendo. Y digamos que ya a mediados del siglo XVI, el 80% de los españoles ya hablaba español. Continúa el libro de texto con la colonización de América y nos dice que el castellano se extiende a países de Sudamérica y en general a aquellas zonas descubiertas por españoles. La colonización de América expandió el idioma español por la mayor parte del continente americano. Dejadme comprobar que me estáis escuchando. Creo que no hay problema. Bien. ¿Qué es importante? Tenemos que tener en mente que el actual mapa político de la península ibérica está formado por 4 lenguas románicas, que son el castellano, el catalán, el gallego y el portugués, además de una lengua no románica, que es el vasco o vascuence. Vamos al punto 1.2, que son las lenguas de España. Vamos a hablar de qué son los dialectos y qué son las lenguas. Una lengua es el conjunto de palabras que, combinadas según ciertas normas, utiliza un grupo de personas para comunicarse. Esto sería la definición. Y, muy importante, en España se hablan actualmente 4 lenguas principales: el castellano, el catalán, el gallego y el vasco o euskera. No son dialectos, son lenguas.
Y además estas 4 lenguas cuentan también con dialectos, que veremos. ¿Qué es el dialecto? El dialecto es una variante regional o geográfica de una lengua. Por ejemplo, el andaluz sería un dialecto del castellano, y el valenciano y el mallorquí son dialectos del catalán. Muy importante, en España se hablan actualmente 4 lenguas principales: el castellano, el catalán, el gallego y el vasco o euskera. Vamos a ver cada una de ellas. Vamos a ver el catalán. El catalán es el resultado de la evolución del latín, pero en la región nordeste de la península. Y dentro del catalán se distinguen 2 áreas dialectales, es decir, hay 2 áreas donde podemos encontrar dialectos dentro del catalán. Tenemos la zona que le llama catalán occidental y el catalán oriental. Tenéis la extensión del catalán occidental en el libro de texto, nos dice que es Andorra, zona fronteriza de Aragón, Lérida, este de Tarragona y región valenciana. Y con respecto al catalán oriental, nos dice que es departamento francés de los Pirineos Orientales, Gerona, Barcelona, nordeste de Tarragona, Islas Baleares y Alguerés en Cerdeña. El valenciano y el balear presentan, sin embargo, características fonéticas, morfológicas y léxicas propias. Se denomina balear o catalán balear a la familia de dialectos del catalán, es decir, son dialectos de catalán aquellos dialectos que se hablan en las Islas Baleares. Tenemos el mallorquín, el menorquín y el ibicenco. Tenemos ejemplos de mallorquinismos en el libro de texto, ejemplos de valencianismos, de catalanismos, etc. El gallego. El gallego es el resultado de la evolución del latín vulgar en el noreste de la península y se habla evidentemente en Galicia. Tiene un origen común con la lengua portuguesa, ya que había una lengua románica medieval que era el gallego portugués. El nordeste de la península estuvo unido en un reino hasta el siglo XII, entonces la lengua evolucionó y dio lugar por una parte al gallego y por otra al portugués. En el gallego se distinguen también varias zonas dialectales, en este caso son 3. Tenemos la zona occidental, la zona central y la zona oriental. La zona occidental abarca desde las Rías Bajas hasta Santiago de Compostela, la zona central es la mayoría del territorio gallego y la zona oriental abarca las zonas más orientales y los territorios fronterizos de Asturias, León y Zamora. Tenéis también ejemplos de galleguismos en la página 200 del libro de texto. Otra lengua que tenemos en España, pues el vasco o euskera. Como vimos antes, es el único idioma de la península ibérica que no deriva del latín. Se habla en el País Vasco y es la lengua más antigua de toda España, como vimos antes. También dentro de la lengua vasca se distinguen diferentes dialectos. Tenemos dialectos en territorio español y en territorio francés. En territorio español tendríamos el vizcaíno, el guipuzcoano y el alto navarro, tanto septentrional como meridional, y en territorio francés el labortano, el auletino y el bajo navarro oriental y occidental. El castellano. Bueno, sabemos que el castellano es la lengua oficial de España, pero también de gran parte de los países de América. Es una de las preguntas que aparece en los ejercicios de evaluación de esta primera evaluación. Bien, el castellano es hablado por las personas cultas de toda la península y adquiere rango internacional, lo que da origen a que desde finales de la Edad Media en España y sobre todo fuera de España lo denominen español. El castellano o el español se extiende por América y Filipinas a través de los conquistadores y colonizadores y además los judíos expulsos en 1492 por motivos religiosos también lo llevaron consigo y hoy lo mantienen sus descendientes, que serían los sefardíes, que es el judeo español. Su idioma es el judeo español, un dialecto del castellano. El castellano también tiene dialectos. Es importante también recordar este punto,
¿Qué habíamos dicho que era un dialecto? Pues es la misma lengua, pero hablada de forma particular. También nos vale esta definición. Y dentro de los dialectos tenemos el español de América, el andaluz, el murciano, el extremeño y el canario. Bien. Tenemos otro punto en el libro de texto que nos habla quizás un poco en general del español en la actualidad. ¿Qué significa esto? Pues que el idioma español o castellano es una lengua romance que tras el chino mandarín es la lengua más hablada del mundo, por el número de personas que la tienen como lengua materna. En general son más de 90 países donde se estudia el español y hoy lo hablan más de 200 millones de personas. Y es la lengua oficial, como vimos antes, de nuestra nación, así como de Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, México, Cuba, Guinea Ecuatorial y República Dominicana, por si os queréis nombrar todos. Se habla también castellano en Andorra, en el Sáhara Occidental y en algunas zonas del norte de Marruecos. Se usa también por los hablantes no anglosajones del sur de los Estados Unidos, en California, Arizona, Nuevo México y Texas. En Puerto Rico, que es el estado asociado con los Estados Unidos, también comparte su situación de lengua oficial con el inglés. También sucede lo mismo en Filipinas, donde también es oficial la lengua que es tagalo, pero a diferencia de lo que ocurre entre los puertorriqueños, solo el 10% de la población filipina conoce el español. En Estados Unidos es la segunda lengua de aquel país, la hablan 34 millones de hispanos. Y tenéis otro punto en el libro de texto que nos habla de la situación del español en Internet, porque la presencia del español en Internet es una garantía de difusión de nuestro idioma pues, al resto del mundo. El punto 1.5 nos habla del español de América y en general el español de América es una variante del español, como vimos, que se habla en toda América del Sur, menos Brasil, en la mayor parte de América Central y en algunas zonas de Estados Unidos. Este español de América tiene unos rasgos fonéticos que son característicos. Tiene unos rasgos fonéticos y morfológicos. ¿Cuáles son los fonéticos? Pues los fonéticos dentro de los fonéticos tendríamos, por una parte, la entonación, que es muy característica y es el factor diferencial más claramente perceptible, y por otra parte, la pronunciación. Algunos de los rasgos más extendidos en el español de América son los siguientes. Tenemos el seseo, que es la pronunciación de C y Z como S. El yeísmo, que es la pronunciación de elle como Y. La aspiración también o pérdida de la S final de sílaba o de palabra. Por ejemplo, dicen mosca por mosca. La confusión mutua de R y L. Pues dicen pielna por pierna, soldado por soldado. Y la aspiración de la H inicial procedente de la F inicial latina. Pues kilo por kilo. Estos rasgos que estamos viendo los encontramos también en el andaluz, como veremos más adelante. Tiene también el español de América unos rasgos morfológicos, que son bastante característicos y bastante reconocibles. Tenemos la adverbialización del adjetivo, por ejemplo, cuando dicen ella viste lindo, una preferencia por el pretérito perfecto simple, en el caso de canté, frente al pretérito compuesto como he cantado. También se hace una extensión del plural en algunos casos. Por ejemplo, dicen, ¿qué horas son? Se ocurre también una anteposición del posesivo. Por ejemplo, en lugar de decir hijo mío, tienen que decir mi hijo. Para la segunda persona del plural se emplea ustedes en vez de vosotros. Por ejemplo, dicen ustedes están en lugar de vosotros estáis.
Y tenemos también la aparición de un sujeto explícito en contextos en que el español europeo lo omite. Por ejemplo, ¿qué tú quieres que yo haga? Tenemos también peculiaridades léxicas, es decir, existen diferencias entre el léxico, el vocabulario de regiones de América y el de España. Por ejemplo, dicen rentar por alquilar, camión pues por autobús, ruletero por taxista, luego por al instante, tinto para nombrar el café negro, perico para nombrar el café cortado, pollera para nombrar la falda, guajolote para decir tonto, etc. Pasamos ahora a los principales fenómenos lingüísticos que podemos encontrar dentro de la lengua española. Y entonces, en algunas áreas en las que se habla castellano se ha producido una igualación de fonemas, de forma que, por ejemplo, casa y caza se pronuncian del mismo modo. Entonces, los fenómenos que dan lugar a esta igualación se denominan, por una parte, seseo, por otra, ceceo y por otra, yeísmo. ¿Qué es el seseo? Bien, el seseo es un fenómeno fonético que consiste en pronunciar el sonido Z como S. Decimos zapato zapato decimos zapato. Bien, esto es frecuente en Hispanoamérica, Canarias, gran parte de Andalucía, Extremadura y algunos puntos de Murcia. Otro fenómeno lingüístico que podemos encontrar en castellano, pues es el ceceo, que es el fenómeno contrario a lo que vimos antes del seseo. Y en este caso consiste en pronunciar el sonido S como Z. Por ejemplo, se dice 7 en lugar de 7. Y esto se da en muchas zonas de Andalucía. Y el yeísmo, que consiste en pronunciar el sonido elle como Y. Es decir, se dice lluvia en lugar de lluvia. Está extendido por el centro y sur de la península, Canarias y Español de América. Y por último tenemos el voseo, que se llama así al fenómeno lingüístico dentro de la lengua española en el que se hace uso del pronombre vos y de ciertas conjugaciones verbales particulares para dirigirse al interlocutor en contraste con otras variantes de la lengua en la que se emplea el pronombre tú. Por ejemplo, se dice vos tenés en lugar de tú tienes. Pero el voseo puede ser de varios tipos. En el libro de texto, en la página 210, tenéis una diferenciación entre el voseo referencial o voseo clásico, el voseo dialectal americano y el voseo dialectal peninsular. El voseo referencial o voseo clásico pues consiste en pronunciar el pronombre vos para dirigirse reverencialmente a la segunda persona gramatical, tanto singular como plural. Entonces dice, lo que vos digáis. El voseo dialectal americano pues es el que llamamos voseo, porque tiene valor de trato familiar y se dirige a la segunda persona del singular. Y el voseo dialectal peninsular se presenta solamente en lugares remotos de la provincia de Lugo y consiste en usar el pronombre vos en lugar de tú, pero se conjuga como tú de manera totalmente transparente. Es general el voseo en Argentina, Uruguay, Paraguay, América Central y una parte de México. Con esto damos por finalizada este tema, pero vamos a ver también los ejercicios que corresponden a este tema, que es el tema 1 del bloque 2.